ファニマドスの皆さん、今日は、どうもありがとうございました。とても楽しかったです。今後もよろしくお願いします。Danny y Pipe vivían aburridos y encerrados, hasta que por unos seres fueron ellos liberados y a nuevos universos transportados, a los que llamaron Fanimados. Danny y Pipe continúan su viaje por el universo fanimado de Toei Animation. A ellos les encanta discutir, por eso hoy se enfrentarán en la arena para decidir cuál es la mejor técnica animada, el 3D o el 2D. Déjennos saber en los comentarios a qué equipo pertenecen ustedes. Por lo pronto, para el viaje de hoy, han invocado a una rosa de Oriente para que los ayude en su duelo. Cada universo fanimado tiene una técnica particular que lo constituye. Esto es cuadro a cuadro. Bueno, hablemos de la parte técnica entonces. Digamos que las primeras animaciones en el cine eran bastante rudimentarias, puesto que el ilustrador debía replicar cada cuadro con todos los detalles una y otra vez. O sea, estamos hablando de que si tú tienes una hoja en blanco y dibujas una persona y atrás lo dibujas con un fondo, puede ser un parque, en la siguiente hoja te hubiera tocado otra vez dibujar todo el fondo y el personaje. Estamos hablando de los primeros años de la animación en 2D, pues. Fue donde entró Disney a cambiar la técnica, porque Walt Disney se inventa un sistema de capas que es el que van a implementar no solamente en Disney, sino en muchos otros estudios. Entonces el sistema de capas es, para las personas que manejan Photoshop, es así, es por capas, ellos ya me entienden. Para las personas que no, bueno, hagan de cuenta que tienen un vidrio y en el primer vidrio van a dibujar, tienen una placa de vidrio y van a dibujar un árbol, ¿sí? En el vidrio de atrás van a dibujar otro árbol de pronto un poquito más lejos. Otro vidrio atrás van a dibujar, no sé, una montaña. Entonces si tú ves a los tres, los colocas en la misma posición, uno detrás de otro, y lo miras desde al frente, genera una profundidad de campo. Esta técnica servía mucho para, digamos, hacer los intros o las salidas de algún escenario, alguna escena en específico, porque también se usaba para abrir o cerrar las películas. Entonces es cuando ves que los árboles como que se alejan y vas entrando en una cabaña. ¿Y tú en Blancanieves o...? Sí, genera como si esa profundidad, ¿no? De la ilusión 3D que empiezan a hacerse por capas. Entonces, esto ya no solamente lo implementa Disney, sino también otras compañías, también cuando hacen, digamos que se conserva esa línea de capas hasta los 90, en el que ya no necesariamente trabajan con vidrio, sino con acetatos. Aquí ya es un tema también de impresión de personajes. No están usando un equipo rudimentario por capas de vidrio que era gigantesco, ¿no? Aquí ya en los 90 empiezan a implementar puros acetatos y fotogramas, que ya pues incluso la fotografía había avanzado un montón. Entonces ya se empieza como a industrializar y a digitalizar la animación. Estoy hablando en general de tanto de Estados Unidos como en Japón, porque era la misma tecnología. Más exactamente, la Cell Animation, inventada en 1914, no usaba vidrio sino celuloides, los cuales fueron reemplazados por el acetato de celulosa a principios de los años 50, porque eran muy inflamables. El desuso de esta técnica comienza en los años 90 con el ascenso de la animación digital, y hoy día ya casi ningún estudio la usa. Sí, y ya que hablas de la digitalización, en los años 80, precisamente en 1980, Toei comienza a incursionar en esa digitalización, es decir, en esa computarización de generar programas que ayuden a la animación, y comienza a desarrollar programas autónomos en los años 80 que después, en estas series de los 90, serían muy importantes para mezclar toda la animación tradicional que se hace y poder agilizarla. Esto que tú dices es muy importante, Daniel, porque digamos que más avance de tecnología implica que cada vez está más cerca al 3D. Entonces voy a tocar ese tema y es
cómo los estudios empezaron a sufrir por el traspaso del 2D al 3D. Mucha gente dice que es animación 3D, pero también es conocida, pues, animación por computadora o CGI. Es como el más común de todos. Bueno, lo que pasa con la digitalización es que al comienzo se empiezan a hacer varios mixtos. No necesariamente empezaron de una con una película en 3D, pero sí digamos que empiezan a experimentar con efectos que se puedan poner en 3D en una animación 2D. Pero fue, digamos que hasta Toy Story de 1995. Hay una serpiente en mi bota. Que fue lo que marcó la diferencia, porque aquí ya era toda una película completa y exclusivamente en 3D. Hay un corto de Pixar, en este momento no recuerdo el nombre, pero voy a dejarlo en la descripción. Para las personas que nos están escuchando en YouTube, voy a dejar aquí la descripción y en Facebook. Es un corto de Pixar donde se mostraba como la misma... Di tú como 2 años antes de sacar Toy Story, de donde se habían inspirado, y muestran a un bebé caminando y como en una habitación, y hay personajes similares a los que conoceríamos después en Toy Story, pero es muy burda, es rarísima, eso parece un sueño de un personaje de los Sims. Es horrible, te va a dar pesadillas. Entonces la gente que quiera tener pesadillas viendo lo que intentó ser en la primera animación de Toy Story, pueden acceder al enlace de la descripción. En fin, sigamos. Vamos a hablar de un tema muy cortico que vamos a después a profundizar en nuestra entrevista. Y es que, Dani, digamos que el principal defecto de la animación 3D, y esto también se vio reflejado en los videojuegos, es que trabajar en el detalle no era tan fácil como en el 2D. Entonces esto hacía que si no quedaba algo bien hecho, se veía muy burdo, ¿sí? Digamos que tú en 2D puedes hacer un ojo y generar muchas emociones de una forma muy sencilla, ¿no? Es un ojo y ya. Pero digamos que si a ti te queda mal el 3D haciendo el ojo, se va a ver súper deforme, porque pues también es un tema, el 3D es un tema de perspectiva y de cómo percibimos la realidad, pero bueno, de eso vamos a hablar ahora más tarde en la entrevista. Bueno, lo que pasa es que cuando Disney implementó esta tecnología 3D en Japón, digamos que no era tan fácil tener esa tecnología en ese momento. Era algo que solamente tenía D2 software exclusivo para los gringos. Estamos hablando también de cómo se involucró Steve Jobs y Macintosh en todo el tema del desarrollo 3D, y eso también permitió que en Estados Unidos tuvieran un poquito de exclusividad con respecto al 3D primero que en Japón. Pero pues yo creo que era un tema más de rosca y recursos que otra cosa, porque hoy en día ver algo también trabajado en 3D en Japón también es muy bueno. Sí, ya obviamente la tecnología se ha acercado y se ha disminuido los costos de esas tecnologías, ¿no? Sí, estamos ahí era hablando más de un tema de costos, que también es un tema que nos va a hablar nuestra invitada. Digamos que al paso en el que iba evolucionando la tecnología y el fácil acceso a ella, hemos llegado a tal punto de que una persona, obviamente con mucho trabajo, puede lograr una animación 3D bastante decente desde la casa. Ajá. O sea, ya estamos hablando de un tema en el que ya no es tan complejo, en el que puedes aprender por Maya, por varios programas. No es tan complejo. Es que esto también está relacionado mucho con los temas de producción que habían en Toei Animation y en varios estudios en general. Es que, por ejemplo, este es un mixto que es El Planeta del Tesoro. El caso es que El Planeta del Tesoro, por ejemplo, es una película en la que hay gran participación del 3D, pero se lo dejaban el resto de la animación en 2D, y esto le gustó mucho a la gente, pero los estudios se han visto en la obligación de pasar completamente al 3D porque es lo más rápido para hacer. Estamos hablando de un problema que no solamente sucede en Occidente, sino también en Japón. Es un tema más de recursividad, de rapidez. Y esto ha hecho que al comienzo muchas empresas quisieran poner resistencia al 3D, pero digamos que por un tema de marketing, de entregar rápido, el caso del Planeta del Tesoro duró 2 años haciendo esa película. Entonces no era rentable hacer una película mitad 2D, mitad 3D, sino que no, hagamos esto más rápido, y cada vez es más rápido, vender más, hacer más plata. Entonces creo que los estudios no se están tomando el tiempo para hacer las cosas bien, sino que creo que como que todo es un tema de marketing. Genera dinero, o nos colgamos y
Así quiebran muchos estudios en Japón. Estamos Ujú. hablando de la implementación de la tecnología 3D completamente en las películas después. Pero para Toei llegó la mezcla, digamos que lo que pasó con el Planeta del Tesoro llegó ya después con Digimon. Que en Digimon, digamos, las animaciones ya las trabajaban a computador. Lo que es el acceso al Digivice, todo este tema de la Digievolución, toda esa transformación del Digimon. Todo este tema del Digimundo creo que implementaron muy bien el 3D y lo supieron combinar pues con 2D. Los japoneses ya estamos hablando de tanto japoneses como occidentales, porque este tema también lo vamos a hablar ahorita, y es que hoy en día todas las animaciones 3D se parecen un montón. Entonces uno no sabe distinguir. Bueno, uno porque tiene ojo, porque ha tenido la experiencia, Ujú. porque uno ya está grandecito, pero digamos que las generaciones nuevas no van a distinguir fácilmente una animación 3D de Disney de una de Japón, porque a la final muchas tienen mucho detalle parecido. El 3D, todo el 3D se parece un montón. O sea, si tú juegas Luigi's Mansion o un juego actual para Nintendo Switch, el detalle de la ropa es tan parecido como al de una película de Toy Story. O sea, digamos que no está mal del todo porque quieren acercarse mucho al fotorrealismo. El fotorrealismo que ya es otro nivel del 3D. Estamos hablando de películas como El Rey León, pero la última, el live action del Rey León, sí. Estamos hablando de un avance en computación ya muy grande en el que todo está guardado por algoritmos y por bancos y por bibliotecas de movimientos. Sí, lo que le Ajá. llevaba a un artista en 2D a hacer todo un plano que generara una ilusión tridimensional de un acercamiento de cámara, eso requería muchos fotogramas. Ujú. Aquí es solamente poner código o no sé cuál será el comando para poder voltear el personaje. Sí, es más sencillo y todo se volvió un tema pues más de marketing. Pero pues precisamente para eso está nuestra invitada especial que nos va a hablar de muchos de estos aspectos que toqué muy por encimita. Sí, siento que es importante antes de avanzar, hablar un poco de cómo estas producciones de los 90 precisamente, Dragon Ball, Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, incluso el inicio de Digimon, son, o sea, se producen gracias a la animación limitada. ¿Y la animación limitada qué es? Es un invento de que normalmente la animación se hace en 24 o 25 fotogramas por segundo, o dibujos por segundo. En la animación limitada, los japoneses hicieron un desarrollo que ya no tenías que hacer 24 dibujos por segundo, sino 8 dibujos por segundo, lo cual hace que la producción sea muchísimo más rápida. ¿Cómo lo lograron? Por ejemplo, cuando un personaje, si ustedes detallan estas producciones, un personaje está hablando y le muestran solo los ojos, entonces ya no tienes que dibujar la boca. O hay una mirada desde el hombro del personaje y solo se detalla la animación en las escenas de acción o en escenas importantes y generaron una narración limitada, pero que a mí me parece que pues es impresionante cómo lo generaron y que igual marcaron nuestra infancia, entonces por eso igual me gusta. Sí, digamos que lo interesante del 2D es que te permite a ti un campo creativo muy amplio, porque desde que tú tengas el trazo de la mano, pues es otra cosa, es otro Ujú. cuento. Genera incluso una mejor identidad de arte, ¿no? Porque la línea se diferencia más. Ujú. Pero bueno, digamos que si vamos a hablar de líneas y de arte, me gustaría defender un poco el 3D. Entonces yo creo que ya como los dos tenemos unas ideas tan opuestas, vamos a duelo. Es hora del duelo. Bueno, yo voy a decirte que soy un gran fan del 2D, lo adoro, o sea, me marcó a mí de una forma impresionante en mi infancia. Pero voy a defender el 3D porque me parece que es un arte nuevo y me gusta apoyar también lo nuevo. Vamos a defender el 3D. Bueno, pues el día de hoy, Pipe, yo sí me embarco en el otro equipo totalmente diferente a ti. Yo, igual que tú, digo que
Me gusta la animación 3D hasta cierto punto, pero soy un fanático total de la animación 2D y sobre todo de la animación tradicional. Y por eso vengo aquí a defenderla con puño y espada. Ahí sí tú. Bueno. Yo te decía ahorita que, digamos, en el 2D, la línea gráfica es más fácil de diferenciar, así también cuando es fácil de diferenciar, pues también se ven los distintos tipos, digamos que de tendencias artísticas, ¿no? Digamos, por ejemplo, uno ve en 2D Mansión Foster para los amigos imaginarios y tiene una línea muy bonita que la diferenciaría completamente de Dragon Ball Z y las dos son 2D y generan una oferta mayor de arte para la gente, ¿no? Claro. Estamos hablando del 2D en general, no solo del anime, sino en 2D en general. Pero yo creo que el 3D también lo puede hacer. Creo que el 3D también puede mantener una dirección de arte que pueda generar una tendencia artística, digamos. Por ejemplo, una película, por ejemplo, como Los Increíbles muestra mucho todo un art deco en dirección de arte y es 3D, ¿sí? Y es completamente diferente a ver, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco de Toei Animation, ahorita en Netflix, que es un 3D diferente, pero que pues mantiene su línea artística también muy independiente de Los Increíbles, por ejemplo. Sí, digamos que, claro, este debate nace también, para que lo sepan los oyentes, porque Toei Animation tiene una tendencia ahorita, en esta actualidad, de sus series famosas de los 90, las está, digamos, remasterizando o rehaciendo en animación 3D. Estamos hablando de que Saint Seiya acaban de sacar una serie completamente nueva en 3D y están haciendo una planificación para hacer otras series en ese mismo estilo. A ver, pues sí, o sea, hay cosas muy chéveres que se pueden hacer en 3D. Por ejemplo, Ratatouille me gusta mucho, Frozen, por ejemplo, pero siento que este rediseño de las series clásicas que están hechas en 2D, pasarlas al 3D, siento que no pegan igual. Es decir, cuando tú diseñas para el 2D tiene un sentido y cuando diseñas para el 3D tiene otro sentido. Yo creo que el ser humano se adapta, y la tecnología también se adapta a cómo va pasando todo en el arte, ¿no? Claro, pero digamos... Pues es que digamos que ¿tú has jugado Dragon Ball Z Fighters? No, yo soy poco de videojuegos, pero seguro sí he visto algunas animaciones de Dragon Ball. Es que digamos, por ejemplo, Dragon Ball Z Fighters me parece que logran poner unos personajes en 3D muy bien hechos. De todas formas, sí, el Goku a veces se ve como raro, se le ve como... Hay algunos personajes que, no solo el Goku, sino que hay unos que se les ven como, digamos, las manos más grandes, como de lo que normalmente son, o la cabeza, Pero es también porque es un videojuego, y digamos que tiene también como su propia línea, ¿no? La línea videojuego, la línea 3D de videojuego, pero creo que logran una buena animación. Me parece que es bastante interesante, y las peleas, a mí el juego se me hizo muy, muy bueno. Y estamos hablando de 3D... bueno de la casa Nintendo japonés. Sí, vamos a decir, digamos, claro, hay buena animación 3D como hay mala animación 3D, hay buena animación 2D como hay mala animación 2D, por supuesto. Pero vamos a poner el supuesto de que estas animaciones 3D tienen la mejor calidad del mundo. Aún así, creo que el 2D tiene una sensibilidad de la artesanía, de la mano, que es mucho más humana que el 3D para mi concepto, y creo que eso es lo lindo de la animación tanto tradicional como 2D. ¿Qué pasa con la animación? Es que yo incluso defendería más la animación tradicional que la 2D, porque hay mucha animación 2D que actualmente se está haciendo de manera digital. Pero... Sí, no, hablemos, de eso quería hablar un momentico, o sea... Para la gente que nos está escuchando, Daniel está defendiendo el 2D clásico, sí. O sea, nada de lo que vieron después, mejor dicho, nada que vean en pantalla plana, que después lo hayan pasado por pantalla plana. Sí, yo siento que es que es decir, la animación tradicional de pintar el acetato, de dibujar en el papel, tiene esa cercanía humana de esa técnica. Yo siento que con el 3D se genera un distanciamiento que, repito, no es que sea malo, pero la experiencia de comunicación no es lo mismo y no es tan profunda, me parece, en el 3D que en el 2D tradicional. Sí, pero yo no sé a veces si es por lo que uno es de esa época, porque digamos que un chino que nunca ha visto El Rey León clásico, por ejemplo, o que nunca ha visto Hércules, o que nunca ha visto Dragon Ball,
Dragon Ball, no Dragon Ball Z, Dragon Ball. Caballeros de Zodíaco. Que nunca lo ha visto y es un niño que creció, que está creciendo en este momento viendo todo en 3D, todo, absolutamente todo lo ve en 3D, nada, cero. Creo que el primer impacto con el 2D, quién sabe si le gustaría, ¿no? Porque creo que también de pronto puede que sea también un tema como de, pues de crianza, de tiempos, de generaciones, ¿no? Puede ser, pero yo aún así le metería el 2D. Si fuera su papá, le metería el 2D. Porque siento, es eso, Sí, es más claro, frente a la claro, experiencia claro. humana, del dibujo, de ver el dibujo animado. Por supuesto, en 3D, pues también es un dibujo animado en 3D, pero no sé, es que siento que la digitalización... Digamos que es que el proceso análogo no involucra una inteligencia artificial, ¿sí? Aquí los programas lo que te digo, en un comando, pues pueden generar movimiento. Claro. Pero ¿cómo no enamorarse de ese movimiento, Daniel? Es que tú ves el cabello de Moana en una barca, en una isla, así, en una pantalla así IMAX gigante en 3D. ¡Wash! ¡Wash! O sea, eso es muy bacano, ¡Uf! No, de acuerdo, pero te voy a poner una pregunta. ¿Qué te parece mejor? ¿Una adaptación de 3D de animaciones clásicas en 2D, por ejemplo, Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon? ¿O una adaptación 2D de películas 3D, por ejemplo, Ratatouille, Frozen, Moana? Es que creo, por ejemplo, pónganse a pensarlo. Yo he visto, por ejemplo, diseños en 2D de películas de 3D y son fascinantes. Y al contrario, adaptaciones 3D de cosas que eran de 2D y queda como, uy, ¿qué pasó aquí? No siempre, pero... Pues es que yo no sé, yo pienso que todo lo que ha tenido 3D se lo ha tirado el marketing. Ok, ¿por qué? Sí, porque es que digamos que las películas de Toy Story son muy bacanas, son muy bonitas, todas en general, a mí me gustan mucho. Pero digamos que ya después empiezan a sacar capítulo especial de Toy Story, especial de Toy Story de Navidad, especial de Toy Story de Halloween. Entonces lo que se ve ahí es una gana de explotarlo económicamente y eso sí es una falencia. Porque ya entonces empieza a perder la gracia. Entonces ya no es la serie de Madagascar, sino varios capítulos de Madagascar. Entonces ya como que ya deja de ser especial. Y creo que eso es más culpa del marketing que del mismo 3D. Porque, no, o sea, a mí me ponen Toy Story y yo me la puedo ver millones de veces. A mí me gusta mucho Toy Story. Bueno, y es que hay algo, por ejemplo, lo que dices es importante, que el marketing se tira al 3D porque el 3D necesita mucho más trabajo, no necesita mucho más dedicación. No quiere decir que el 2D no lo necesite, pero cuando los japoneses desarrollan la animación limitada, sí, hacen que el 2D limitado y con poco tiempo de realización se vea muy bien. Creo que esto puede pasar con el 3D, pero Pipe, yo creo que ya es hora de hacer la invocación. Bueno, ¿qué te vas a invocar, Daniel? Bueno, Pipe, hoy tengo, mejor dicho, una carta súper especial y creo que es muy poética además porque hay que recordar que la primera película de lo que fue en un momento Nihon Doga, la iniciación de Toei Animation, Sí. la película se llamaba Sakura, Fantasía de Primavera. Ah, mira y tú. mi invocación de hoy es una animadora colombo-japonesa que tiene una gran influencia y un trabajo en Toei y su nombre es Sakura Kayama. Sakura Kayama. Sakura Rosa Kayama es una realizadora audiovisual y animadora colombo-japonesa, especializada en la producción de animación 3D. Ha trabajado para producciones como Pokémon o Caballeros del Zodíaco en 3D. Actualmente trabaja en Toei Animation y cursa un máster en escrituras creativas en la Universidad de Salamanca. Hola, bueno, mi nombre es Sakura Kayama. Soy mitad colombiana, mitad japonesa. Mi padre es japonés, mi madre es colombiana y viví por casi 11 años en Colombia. Desde los 5 años hasta que me gradué del colegio más o menos. Actualmente trabajo en la industria del anime. He pasado por algunos estudios y he trabajado para algunos títulos que probablemente muchas personas en el extranjero también conocen, como Pokémon o Los Caballeros del Zodíaco ahora, que trabajo para Toei Animation.
En estos momentos me encuentro en una posición que, bueno, es un poco diferente a la posición que tenía antes, que era más centrada en la animación. Ahora trabajo en la preproducción en el departamento digital de Toei Animation, que es en donde, bueno, hacen las historias, en donde se escriben los guiones o se hacen los storyboards, como toda la preparación que es necesaria para entrar a la producción, a la animación. Y bueno, eso sería como más o menos el resumen de mi hoja de vida. ¡Qué chimba! No, qué chimba, qué bacano. Muy, muy chévere, muy chévere. Sakura, te comentamos que este podcast, este capítulo, lo estamos dedicando precisamente a Toei Animation, pero estamos llevando a cabo un debate aquí entre Pipe y mi persona entre la animación 3D y la animación 2D. Entonces queremos preguntarte, en primera instancia, si tú te consideras de algún equipo. ¿A ti te gusta más la animación 3D o la animación 2D? Justamente de eso estaba hablando con una compañera en Toei ayer. Entonces, la verdad en Japón todos preferimos el 2D. Incluso las mismas personas que trabajamos en la industria. Porque pues el 2D acá en Japón hace parte de la cultura. Acá Japón es reconocido es por el 2D, no por el 3D, ¿verdad? Entonces, bueno, el 3D ha sido, aunque relativamente nuevo en la industria, digamos, global, en Japón es bastante nuevo y está muy atrasado a comparación de otros países. Entonces, aún es muy difícil la adaptación del 2D al 3D, sobre todo para la gente que, bueno, está tan como ya arraigada pues a esa cultura, que ya se ha especializado en esa área y que ya ha creado como cánones dentro de la misma industria, adaptarse a un nuevo estilo. Y pues personalmente yo entré al mundo de la animación fue por los títulos que yo veía desde pequeña en 2D. Entonces siempre he preferido el 2D, pero en la universidad estudié animación en 3D porque me di cuenta que este cambio iba a ocurrir, ¿verdad? Que todos los estudios ya en ese momento estaban comenzando a formar sus propios departamentos de 3D, a invertir en proyectos de animación en 3D, a globalizar pues también sus equipos, trayendo animadores del extranjero que hayan trabajado en Disney o Pixar o en otros estudios también en Europa. Entonces la cosa estaba comenzando a cambiar y yo dije, bueno, para el futuro ya el 3D va a ser lo más como, digamos, común. Además ya las ventas, si uno ve los últimos 10 años, todas las películas que más han vendido en el mundo de la animación han sido todas en 3D. Entonces, en sí, el presupuesto para las películas de 3D siempre es mayor y también el salario, por ende, es mayor. Entonces, para el futuro, digamos, no solamente de la industria, sino también para el mío, diría que pues el 3D, ¿no? Es el área en el que yo me muevo. Pero aún necesita mucha experimentación el 3D. Aún en Japón no se ha conseguido como un look que impresione a la gente, ¿verdad? Porque pues ya el 3D lo que se ha vuelto como el canon ha sido el look que tiene Pixar y Disney. O sea, alguien dice 3D y lo que primero piensan es en Shrek o en Frozen o esas animaciones, ¿no? Entonces eso es lo que ya la gente tiene en la cabeza y al ver algo diferente es difícil para ellos de aceptarlo, en especial si son franquicias que han venido desde hace mucho tiempo en 2D, digamos los Caballeros del Zodiaco, que Toei les dio por transformarlos en 3D. Obviamente no iban a tener un buen recibimiento. Sí, obviamente no iba a ser una buena idea, pero era una manera de experimentar, porque es menos peligroso que hacer un proyecto original que probablemente pues nadie conoce, ¿verdad? Por lo menos con los Caballeros del Zodiaco se sabe que hay una base de fans sólida y que alguien lo va a ver, ¿no? Claro que hay un público. Y pues otro enfoque que tenía era que a propósito han cambiado pues el público que están... Bueno, el público al que está dirigido la animación, ¿no? Entonces se está intentando con esta nueva versión de los Caballeros del Zodiaco acercarse más a los niños, porque pues como es una franquicia un poco vieja, entonces hay muchos niños que no conocen los Caballeros del Zodiaco, entonces como tener nuevos fans niños
Y pues en ese sentido sí ha tenido buenos resultados porque pues muchos niños han visto Los Caballeros del Zodíaco en 3D. Pero obviamente para las personas que han visto el 2D nunca va a ser mejor que el 2D. Entonces es una tarea. Sí. Intentaban actualizarlo. Yo quiero hacerte una pregunta, pues, ya que empezamos a hablar de Caballeros del Zodíaco, y es si tú alcanzaste a escuchar la versión doblada en español latino. Sí. ¿Qué opinas de esta versión? La verdad, es horrible. Sí, es horrible, pero... Es horrible. Es horrible. Es un aborto al doblaje. Es inmunda. Qué vaina tan horrible, marica. Eso es horrible. Es horrible. Es tan horrible que nos pusimos en Toei y pues allá nadie habla español, ¿no? Entonces ellos mismos escuchaban y decían, ni siquiera entendían qué estaban diciendo y decían, pero ¿qué es este doblaje tan horrible? Esta es la voz del Star Talent Darío Yazbek, quien dio su voz a Seiya en esta versión 3D para Netflix. Por favor, solo estaba bromeando. Soy una persona graciosa. Y esta es la voz de la serie original, puesta por el fallecido actor Jesús Barrero. Sí, te recuerdo. ¿Por qué no te metes en tus asuntos? No tengo la intención de entregar la armadura hasta que no vea cumplida la promesa. ¿Qué es esto? ¿Por qué le pusieron estas voces? Y pues aquí me excuso porque Toei no tiene nada que ver con esos doblajes. Toei se encarga hasta cierta parte que pues son los doblajes en inglés y en japonés. En inglés porque como pues ya les expliqué, el departamento digital ha estado invirtiendo en globalizar el estudio y en globalizar también las mismas producciones. Entonces el guionista, por ejemplo, es estadounidense, el director de audio también es estadounidense. Entonces primero se graban las voces en inglés y los animadores acá pues hacen la animación de acuerdo a las voces ya pregrabadas pues en inglés. Y después se hacen las audiciones para el doblaje en japonés. Pero el doblaje en japonés es muy raro que sea malo. Entonces, yo después ya, cuando se va a exportar, digamos, por así decirlo, la animación y se hace la localización, pues se encargan los estudios de doblaje de cada país en doblar pues la animación, ¿no? Entonces ya Toei no tiene nada que ver y ya eso se deja, digamos, a los estudios en el extranjero para que hagan su trabajo y escojan a los actores de doblaje. Pero digamos, te hago una apreciación. Bueno, yo no sé si lo sepas, pero Felipe y yo somos actores de doblaje. Y claro, cuando vemos un producto tan terrible, pues decimos por qué, ¿no? Como, ¿dónde estuvo la decisión ¿dónde estuvo esa mala decisión? Nos dices que obviamente Toei no tiene que ver, pero ¿no hay alguna forma de hacerle ver a Toei o a los productores de esta serie, sobre todo en particular, que eso quedó mal o para claro, hacer algún ellos cambio? Hacen observaciones. Lo malo es que es difícil para muchas personas dentro del estudio como tener un acceso directo a la opinión de las personas en el extranjero porque pues no somos el canal principal por el que las personas ven la animación, ¿no? En este caso, al ser Netflix, es Netflix el que tiene todos los datos del rating y todos los comentarios y todas esas cosas. Entonces ellos son los que hacen los análisis de los datos y tampoco comparten toda la información con Toei. O sea, no nos dan toda la información. Entonces es difícil saber en qué punto fue que falló, digamos, esto y en qué país o en qué les gustó y qué no, a menos que nos metamos en las redes sociales e investiguemos opiniones ya en páginas de críticas, pues digamos en Twitter aparece mucho también las opiniones. Entonces muchas personas acá en el estudio no, pues nos metemos a Twitter, pero también muchas personas no quieren escuchar las opiniones dentro del estudio, claro, porque pues nos volvemos sensibles y vemos muchas críticas. Entonces, digamos, el director de la serie, que se llama Ashino Yoshiharu, él es un amor, es hermoso, pero es una persona demasiado sensible. Entonces, cuando uno va a comentarle como, mira, vi este comentario de esto, le hace, no me digas, no quiero saberlo. Entonces, entonces es difícil a veces como saber la opinión, ¿no?
Pero pues ya se sabe obviamente que muchas personas no les gustó la voz y que por eso no la veían. Entonces en ese caso pues todavía haría como observaciones y haría comentarios a las personas que están pues encargadas de distribuir esto alrededor del mundo. Pero en realidad hasta allá no tienen el poder, digamos, los productores en Toei de decidir cambiar o de digamos darle una dirección distinta a los actores de doblaje, porque los que se encargan de eso ya están pues en otros países y son ya los directores de audio de otros países y ese estudio que se encarga de hacer la localización. Entonces prácticamente se les entrega esa tarea y se confía en ellos de que hagan una buena labor, pues porque ellos conocen más de qué les gusta a las personas en esa región, ¿no? En ese país y pues cómo se tendría que hacer el doblaje, ¿no? Todo ahí en realidad no llegaría hasta allá. Entonces yo me excuso, pero en verdad no tenemos nada que ver con eso. No, si no vayan a Kinali, no tiene nada que ver. Y lo que sí esperamos es que Relájate. los que se encargan del doblaje nos escuchen. Eso esperamos, ¿no? Y que escuchen a sus fans, sobre todo. Bueno, Pipe, pasa a la segunda pregunta. Ay, Dios lo oiga, Daniel, Dios lo oiga. Volviendo al tema, ya que empezamos a tocar todo el tema de Toei Animation, antes de trabajar en Toei Animation, ¿cómo crees que las producciones de este estudio influenciaron en tu trabajo? ¿De este estudio te refieres a Toei? A Toei, o sea, ¿cómo influyó Toei Animation pues mucho antes de que empezaras a trabajar ahí? Me refiero a toda esta influencia cultural o influencia pop que pueda llegar a tener, del alcance que llega a tener todo este anime de Toei en la cultura popular, ¿no? Sobre todo porque, pues, digamos, en nuestro caso, pues, a Occidente claro, también llegó muy fuerte, cubrió por todos lados el planeta, o sea, llegó a muchos sitios. Y creo que para que hayas resultado en tremendo estudio también, creo que fue porque de pronto también influyó en ti, ¿no? ¿O cómo fue tu experiencia? Claro, pues la verdad, yo no pensé que fuera a resultar en Toei. La verdad, no pensé que fuera a resultar en Toei, pero pues pasó. Es una historia un poco graciosa, pero yo iba a trabajar, de hecho, para un estudio muchísimo más pequeño, que era un estudio, digamos, por así decirlo, de emprendimiento. Y pues la mayoría de estudios en Japón de animación son estudios pequeños, son muy pequeños, con poca gente y pues se quiebran a cada rato. Entonces, lo bueno en un estudio pequeño es que pues tienes, tu posición tiene más significado, tienes más libertad para hacer decisiones y pues te sientes que eres más importante para el estudio, que eres una persona, digamos por así decirlo, irreemplazable, ¿no? Porque pues es poca la gente, hay más comunicación. Pero pues evidentemente el trabajo incrementa. Ese estudio se llama Yaoyorozu. Es Yaoyorozu. Pero no es que hayan hecho animaciones así que conozcan los extranjeros. En Japón sí tuvo mucha acogida un anime que hicieron que se llama Kemono Friends. Pero no creo que en el extranjero. La verdad, la calidad es muy mala, pero es tan mala que se volvió como el look, como el estilo de la animación. Okay. Entonces ya la gente no se queja de eso porque pues hace parte, como esa mala calidad hace parte de la animación, o sea, es una parte esencial. Claro, marcó el estilo. Sí. Pero yo dije, bueno, hay muchas cosas que hacer. La persona que trabajaba en ese, pues que es dueña del estudio, tenía una visión muy peculiar de la industria del anime, porque pues él sabe que pues la industria está a punto de colapsar y que se necesita hacer muchos cambios, ¿no? Entonces me gustó la visión que tenía esa persona y quería trabajar con él, pero yo había acabado de salir de un trote laboral bastante extenuante en el estudio en el que trabajaba antes, que es OLM, que son los que hacen Pokémon. Entonces estaba muy cansada física y mentalmente y no estaba segura de poder seguir como ese ritmo laboral. Y llevaba mucho tiempo hablando con esta persona
y no estaba, la verdad, segura de si debía entrar o no, especialmente pues por el ritmo laboral y porque pues las animaciones que hacen no son tan reconocidas. Y yo ya estaba acostumbrada a pues a ULM trabajar con títulos populares, ¿no? Entonces yo tenía varios conocidos en Toei y pues obviamente Toei siempre ha tenido presencia en la industria, especialmente pues por las animaciones que han hecho desde mucho antes, que pues tienen historia. Tienen tanta historia que pues son de los pocos estudios que tienen como los derechos de autor de las animaciones, que es algo que no ocurre ya con el modelo de negocios actual en la industria de la animación. Entonces yo veía eso como muy grande, como demasiado lejos también, porque pues a pesar de estar en OLM y hacer Pokémon, a comparación de Toei, es pequeña ese estudio. Entonces yo ya había tenido una experiencia un poco pues decepcionante, porque también había aplicado para Ghibli y no pasé. Entonces yo dije, no, pues no pasé para Ghibli y ahora voy a pasar para Toei. Y pues desde pequeña, obviamente, Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon, todos los títulos que me criaron. ¿Todos estos títulos los viste en Colombia con doblaje latino? ¿O cómo fue tu relación con esos títulos de Toei? Yo los vi, pues la verdad los vi en Japón, porque de pequeña pues eso lo pasan en la televisión. Mi mamá compraba los VHS y los veíamos juntas. Sailor Moon, digamos, pues Dragon Ball, al ser niña pues obviamente no, mis padres no te dejaban. Los compraban, no me compraban de Dragon Ball. Pero pues sí veía por la televisión. Ya cuando fui a Colombia vi que muchos niños veían anime, vi que muchos niños les gustaba Dragon Ball, Digimon. Y entonces obviamente dije, wow, esto no es solamente en Japón, es algo que ha tenido mucho impacto en el extranjero. Sí, también, como el ¿no? primer impacto. Entonces digamos que pensar que trabajar en un estudio que ha hecho estos títulos que son pues tan reconocidos en el mundo y que han marcado la infancia de tanta gente, sí era como algo muy lejano y no estaba en mis planes, la verdad. Pero entonces al yo rechazar esta oferta que tenía con este estudio, que fue justo después de regresar de un receso en Colombia, porque pues me cansé de trabajar día y noche, entonces me fui para Colombia, dije de un momento a otro, sí me fui, me compré el tiquete y no le había dicho ni siquiera a mi jefe que me iba a ir. Y así de cansada estaba. Entonces, sí, una noche yo compré el pasaje para Colombia y dije, me voy, no sé cuándo vuelva. Me fui por 5 meses el año pasado. Y al volver me di cuenta que este estudio pequeño en realidad no era lo que buscaba. Y dije, pues vamos a intentar contactar entonces otros estudios. Y tenía justamente un conocido, pues tenía varios, pero tenía alguien que ya trabajaba por varios años allá en Toei, con el que había participado en un evento que se hace anualmente acá en Japón, que se llama Ideazone de anime, que es en donde se reúnen algunas personas pues relacionadas al gremio para dar ideas nuevas a la industria del anime. Entonces son generalmente personas que están en realidad interesadas a sacar la industria adelante. Y pues casualmente me encontré a esta persona y se hace como un concurso en donde se presentan ideas y se eligen como cuál fue la mejor, cuál fue la segunda, cuál fue la tercera, ¿no? Entonces él y yo quedamos en el primer puesto y eso hizo que pues creáramos como una amistad. Y él me dijo, pues, ¿por qué no intenta cantar? Y yo, como si fuera a pasar. Entonces él ya tiene hijos, ya está grande, ha tenido mucha experiencia. O sea, la hoja de vida de él es larguísima. Y yo dije, pues usted está allá porque pues tiene la experiencia, pero yo, tan joven, o sea, en el Toei aplican 2,000 personas al año y pasan como 20 apenas. Y en el departamento digital no hay gente joven. O sea, yo no he visto gente, no había visto pues gente en la industria que me dijera como si yo acabé de graduarme y entré a Toei, ¿no? Entonces, yo en realidad fui, me presenté a la entrevista, no iba con tanta como esperanza. Pero curioso fue que a la primera entrevista me aceptaron. Entonces, yo dije, ¿qué fue lo que pasó acá? Yo dije, ¿cuándo es la segunda entrevista? ¿Cuándo es pues generalmente son 2 o 3 entrevistas que hacen. Al que menos quieren, por eso es que no toca desear tanto las vainas, man. Es que toca es así, a la de Dios, sí, pues confiando en uno y ya, en su trabajo, hay que relajarse. Y
Es cierto, Ahí hay que quedó. relajarse. Yo creo que relajarse demuestra cierta como confianza y refleja como, sí, refleja confianza en los demás, yo creo. Y la gente le gusta eso, le gusta que la gente sea confiada. Genera Claro, no, y como- felicidades, muchas felicidades por eso, porque pues si tú dices que pues el filtro es así re macabro, filtro- pues Sí, el filtro si para OLM yo apliqué, tenía que mandar primero mi hoja de vida, luego portafolio, luego una entrevista, luego segunda entrevista y ya ahí fue que me aceptaron. En Netflix, Japón, hacen casi 5 entrevistas y yo solo pasé hasta la segunda. No, porque pues te también fuiste apliqué por a todas, Netflix. claro. Entonces, ellos ya saben. no, Sí, pero yo- al menos tienes las metas súper No, claras, o sea, es que eso por- fue no, por una G- Toei, digamos- Netflix, Dios mío. No, sí, cuando apliqué a Ghibli no pasé ni siquiera la primera, no pasé el primer filtro. O sea, ni mi hoja de Pero vida entonces pasó. son solo... Pero entonces son solo entrevistas, no hay una prueba técnica. Sí, hay pruebas ni técnicas a hay- veces, depende. Pero Ok. pues todavía no va a ser en realidad casi pruebas técnicas, por lo que he visto hacen entrevistas 2 máximo. Pero lo difícil es que tu portafolio y tu hoja de vida pase. Entonces el primer filtro es muy importante, o sea, la hoja de vida es muy importante. Cómo la presentes, lo que escribas. Y yo pues no tenía tampoco tanta experiencia porque apenas tengo 26 años, pero escribí todo lo que había aprendido prácticamente en mis trabajos con mucho detalle. Entonces creo que eso pues les interesó. Me llamaron para la entrevista, fui y hablamos. Creo que también les interesó el aspecto, digamos, internacional que tengo porque pues ya estaba en varias culturas y conozco más o menos qué es lo que les gusta a la gente en el extranjero, ¿no? Entonces, como Toei está, como les expliqué, transformando un poco la cultura dentro del también y dentro del mismo estudio, globalizándose. El público objetivo. Entonces, creo que están buscando gente que tenga también esos aspectos, ¿no? Como globales. Entonces, creo que eso fue un punto ahí muy importante para que me aceptaran allá en Toei. Sakura, cuando hablabas, ahora que hablamos de la globalización y ahorita que hablabas nos decías que eres equipo 3D, ya no lo puedo creer. Mentiras. Debido a la influencia occidental, quiero que nos cuentes un poco desde lo que sabes, ¿cuál ha sido la influencia de la animación occidental en la japonesa? Y si crees que hay diferencia en la producción de la animación 3D en Japón a la animación 3D en Estados Unidos o en Occidente. Si ves alguna diferencia en eso. Claro, pues la animación en 2D en realidad se ha inspirado más en el live action de las películas extranjeras. La cinematografía, digamos el manejo de los colores y cosas así. La gente aquí en la animación en 2D pues se fija más en películas en live action de Hollywood para inspirarse, pero el 3D, como ya les expliqué, como es tan nuevo, en realidad es difícil como generar un look, digamos, japonés, ¿no? Como que tú veas y digas, wow, esto lo hizo este estudio de Japón. O sea, tú ves una animación en 3D y en realidad no sabes qué estudio lo hizo, a menos que haya sido Disney y Pixar, porque pues los gráficos visuales son maravillosos, ¿no? O sea, nadie los va a superar en cuanto a detalle visual. Entonces, para hacer eso, pues es simple, se necesita el dinero que tienen ellos y pues no hay. El Toei no lo tiene. Y menos estudios más pequeños como digamos OLM. Entonces, un ejemplo, digamos, con la película de Pokémon, que fue la primera película de la historia de la franquicia de Pokémon en 3D. Los personajes, pues los Pokémon ya se habían visto en 3D porque pues es un videojuego, ¿no? Pero era la primera vez que se transformaban, digamos, los personajes humanos en 3D. Entonces, ustedes saben que los ojos son gigantes, que hay cosas que son difíciles de transformar en 3D porque se ven como errores o se ven desagradables. No, y se ve raro porque uno Entonces, viene acostumbrado, sobre todo de los productos que ya están y que uno ya tiene afinado el ojo a una estética. claro. Sí. Lo que pasa con el... Si uno no hace un buen trabajo ahí... Te iba a decir que lo que pasa mucho con el 3D es que sí, es eso. Es que sí, definitivamente no es perfecto. Empieza a verse feo porque la idea del 3D es que se asemeje mucho a la realidad. Sí. Entonces, claro, cuando tú percibes una animación en 3D es porque tratan de hacerlo lo más real posible, hacerlo lo más realístico que haya, y entonces si no empieza a quedar bien,
se empieza a ver es como Eso extraño, también, como, sí. como surreal, como un error. Cosa que nunca va a pasar con el 2D. Como un error, sí. Como de baja calidad. Claro, es que, digamos, Japón ha hecho el cel shading, que es como la textura del 2D, pero en 3D. Toei lo ha hecho mucho, digamos, con Pretty Cure, que es una animación para niñas, y se ve bien, pero obviamente se nota que no es dibujado a mano. Pero no se ve tan mal, porque pues es una imagen, digamos, original, ¿no? O sea, se ve con los aspectos de la animación tradicional, pero con cierta, digamos, look también en 3D, digamos, los fondos o, digamos, los movimientos son más suaves, más constantes. Entonces, a pesar de que el look en sí es muy cercano al 2D, tiene aspectos también del 3D y creo que eso es algo muy original, pero todavía falta mucho trabajo porque hay partes que sí se ven un poco como de baja calidad. Pero digamos, este cel shading sí es algo que en Japón se está como desarrollando mucho en muchos estudios y está comenzando a ser como un estilo de animación acá, digamos, de 3D. Pero pues también es como una contradicción, porque para qué hacer 3D que se vea en 2D y no hacerlo de una vez en 2D, ¿me entiendes? O sea, tiene que haber un mérito de hacerlo en 3D, aparte de que sea más fácil o más práctico. Entonces, en cuanto al look, tal vez necesita aún mucho desarrollo, pero creo que tiene que es un campo con mucha esperanza, digamos, para hacer buenas experimentaciones y encontrar nuevos estilos. El 3D, por eso con lo que yo te decía, digamos, con la película de Pokémon, Disney tiene un periodo de animación muchísimo más largo. Ellos trabajan con 4 o 5 años. En cambio, con Pokémon solo teníamos un año de producción. Y Disney tiene los derechos de autor. OLM no tenía los derechos de autor de Pokémon. Tiene cierto porcentaje, pero pues los derechos de autor los tiene de Pokémon Company, que son los que manejan todo lo que es la distribución y los derechos. Entonces ellos son los que más o menos deciden qué es lo que se va a hacer y qué no es lo que no se debe hacer. Y la animación se hace solamente en el estudio y se les entrega a ellos y ya ustedes verán qué hace con eso. Entonces, a nosotros nos dijeron al principio como vamos a hacer una película en 3D de Pokémon y nosotros, wow, ¿cómo irá a quedar? O sea, como estábamos todos como intrigados y también esperanzados, pero cuando vimos el tiempo que teníamos, un año, la gente que teníamos, que era como apenas como el 30% de la gente que tiene Disney, y lo que nos habían dicho que era que querían que se viera como Moana, yo dije, no se puede. Pues no se puede porque para eso necesitamos tener la tecnología de los que hicieron Moana, la gente, cantidad de gente y el tiempo. O sea, no se puede hacer Moana en un año. No se puede. Yo no. Entonces... No, por supuesto. Además que quería hacer una mención con respecto al 3D, por ejemplo, ya que pues es inevitable tocar el tema de Disney cuando estamos hablando de 3D. Sí. Y también de la animación norteamericana, pues, que es muy diferente. Obviamente tú tocas un tema de la tecnología. Pues bueno, estuve investigando un poco en medio de toda mi ignorancia y encontré que pues obviamente la tecnología que usan los norteamericanos también para todo este desarrollo pues les facilita, porque es que ellos... Digamos que ya tienen las texturas, ¿sí? Ya tienen un banco de texturas, ya tienen un banco de muchas cosas. Entonces digamos que el proceso se agiliza mucho, sobre todo cuando usan programas de 3D para eso, porque digamos que los movimientos ya los tienen predeterminados, ¿sí me entiendes? El movimiento del cabello, el banco de texturas ya lo tienen. Entonces todo eso también agiliza mucho el proceso. Yo creo que siempre es un tema más de presupuesto cuando se trata como Claro, todo está optimizado para eso, sí. Y también de organización, ellos ya tienen un pipeline, o sea, tienen un proceso ya que viene desde muchísimo antes, o sea, ellos saben hacer ya las películas sin ningún problema. Y como hablas de lo del banco que tienen, de ya, digamos, animaciones predeterminadas o también sus propias herramientas. Ellos desarrollan sus propios softwares, o sea, sus propias herramientas también para hacer las animaciones, porque tienen el presupuesto para invertir en investigación, en tecnología, ¿no?
Lo que no ocurre en los estudios de hacerlo. anime acá, porque siempre la mayoría de estudios de anime están en bancarrota. O sea, están sin dinero y están trabajando con dinero prestado de futuras producciones a las que ellos van a trabajar, ¿me entiendes? O sea, están amarrados a un, digamos, círculo vicioso prácticamente. O sea, están haciendo la animación de ahora con el presupuesto de la próxima animación porque no alcanza. Claro. Entonces, es difícil invertir en tecnología, es difícil invertir en investigación. Pocos estudios tienen un grupo de investigación y de desarrollo. Y esos son los estudios que por lo menos tengan 300 o 200 personas en la empresa, entonces es difícil. Toei la tiene, OLM la tenía también, pero las herramientas o las cosas que ellos pueden hacer no se comparan, digamos, a la tecnología que tienen en Disney. Entonces yo digo, obviamente la tecnología sí es muy importante para agilizar la producción, para optimizarla y para hacer, digamos, más fácil la vida de los artistas y de todos. Pero es posible hacer algo bueno durante ese tiempo, ¿me entiendes? O sea, no es necesario medir todo con la regla de Disney o con las reglas de Hollywood, porque si no, entonces ningún país va a poder, digamos, superarlos. Entonces, así como Japón ha logrado hacer una cultura, digamos, a base del 2D, yo creo que también es posible hacerlo a base del 3D. Solo es de encontrar como el look y el estilo y algo que digamos esa autoría que necesitan las producciones en sus obras, ¿no? Que uno vea esto y diga, wow, esto es de Toei o esto es de Japón, esto es de este estudio, ¿no? Sí, como pasaba con el 2D, como pasaba con el 2D, uno sabía fácil distinguir un dibujo animado de Disney de un anime, pues es que la línea gráfica era más fácil de distinguir. Lo que tú dices que ahorita no se distingue cualquier animación 3D es porque todas se parecen. Sin embargo, hablando más de Toei y de los Caballeros del Zodiaco, es que amo los Caballeros del Zodiaco. No la vean doblada al español mexicano, que sí está, pero fatal. Bueno, en fin, retomando, es que los personajes tienen una línea que respetan ciertos aspectos del anime o del manga, porque pues de todas formas vemos un Seiya que pues se asemeja mucho al Seiya clásico, los demás caballeros. Pues digamos que las facciones las facciones no, pero pues digamos que el estilo del dibujo uno sabe que es ese, uno lo identifica visualmente como los caballeros de bronce. Entonces creo que pues para echarle un poquito más de halagos a Toei, creo que ellos sí están implementando muy fuertemente este diferencial. Porque es que tú ves, digamos, las películas de DreamWorks sí se diferencian un poquito de las de Disney, pero creo que hay que tener un poquito el ojo un poquito más agudo para eso. Hay que tener, claro, hay que saber, hay que ser un poquito Sí, no, fan. exacto, porque pues a cualquier cristiano por la calle, pues que no conozca del tema, pues le va a decir, ay, la película de muñequitos, sí, no, ay, las mire, chicas superpoderosas y Shrek es lo mismo, exacto. sí. Exacto, pero digamos que, repito, esa película de Toei, sí, como fan de los Caballeros del Zodiaco, sí la identifico. Sí, por supuesto. Identifico al menos la línea gráfica, claro, sí se diferencia un montón. Se ha intentado, ¿sabes? El problema es que también le ponen mucha... Yo he hablado mucho con los que hacen el modelado y es demasiado el tiempo que se utilizan en hacer el modelo para que se asemeje, como tú dices, al look del 2D, o sea, que sea fiel al aspecto original que tienen los personajes, ¿no? Eso es muy importante, pues porque por eso es que se reconocen. En especial, si es algo que tiene ya historia en 2D, ¿no? Si es algo nuevo, si es una película o una serie nueva, yo creo que no hay ningún problema en experimentar con diferentes proporciones o diferentes looks o tomar, digamos, aspectos de otros estudios en el extranjero y hacer como algo nuevo, ¿no? Pero el problema con de los Caballeros del Zodiaco era que obviamente no nos podíamos alejar del look original, de las proporciones que tenían los personajes, porque si no, obviamente la gente se iba a quejar. Pero fijarse mucho en eso ya también es un problema porque pues ya se vuelve como tan obsesivo que, digamos, no se puede mover cuando están haciendo el modelado. Yo veía, digamos, que el director o varias personas, porque pues son personas que vienen del 2D, no tienen mucha experiencia en el 3D y ya su ojo se ha adaptado solamente al 2D. Eso es lo que ocurre con muchos proyectos, que contratan gente
que ya pues veterana, pero que lleva tiempo ya en el 2D, que pues simplemente no pueden cambiar su modo de ver, ¿me entiendes? O sea, ya es 2D, Claro, ¿no? y todo quiere que se vean como en 2D y es difícil para ellos, obviamente, porque pues llevan 30 años en la industria de la animación tradicional. No, y Entonces, calcarlos lo mejor posible, me imagino, Claro. el camello tan berraco también. El director decía, es que Seiya tiene los ojos un poquito más hacia arriba. Y yo decía, bueno, ¿cuántos? Me decían 2 milímetros. Y yo, a ver, director, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? No, claro. Lo que pasa es que tú cuando lo animas, cuando lo vas a animar, y especial en 3D, pues se va a mover, ¿no? Entonces nadie se va a fijar en esos 2 milímetros, ¿sí me entiendes? O sea, va a haber iluminación, se va a ver más orgánico, se va a mover, se va a ver real. Entonces hasta allá no es como tan importante que el modelo sea tan fiel hasta ese punto. Y él me decía, sí, pero es que me molesta. Y yo, bueno, entonces 2 días más para mover los 2 milímetros de los ojos de ella, que nadie los va a ver. ¿Y te tocó hacerlo? Entonces, son cosas... ¿Mover los 2 milímetros? Sí, tocó moverlos. Entonces, son cosas que, digamos, tienen importancia en el 2D, digamos, la forma de los efectos, de cosas, digamos, las nubes, las explosiones, las lágrimas, son cosas, pues, que obviamente las personas tienen que dibujarlas, tienen que darle forma, ¿verdad? Pero ya con el 3D se vuelve todo simulación en computadora, entonces la forma en realidad tú no la puedes controlar mucho. Y entonces el director decía, yo quiero que esta lágrima tenga esta forma. Y yo decía, a nadie le importa la forma de la lágrima, director. Solo se va a ver como por un segundo una lágrima. O sea, y más si es real, ¿me entiendes? O sea, hasta allá tampoco la computadora no le puede, como tocaría modelarlo ya. O sea, toca modelar la lágrima. O sea, ya como si fuera un personaje adicional. Eso es más costo. Okay. Ajá. Y yo, pero la lágrima, director, no. Y es porque estos directores también vienen acostumbrados del 2D. Claro, son personas que vienen acostumbradas en el 2D. Son generalmente los directores, todos los directores que trabajan en estos proyectos de 3D son animadores veteranos de 2D. Eso también es algo que pues pienso que debe también tener ciertos requisitos, ¿no? Que tenga también cierta experiencia en el 3D o cierto conocimiento, porque pues puede ser muy bueno en 2D, pero si no sabe nada de 3D va a necesitar asesoría todo el tiempo. Sí, ese problema Claro. lo tuvo mucho un estudio que se llama Blue Sky. Ellos fueron los que sacaron adelante, más conocido como Charlie Brown o Peanuts. Sí, wow, pero eso sí hicieron un buen trabajo. Eso fue un trabajo del 2D, y estamos hablando de Sí. Charlie Brown, que tiene los años de Matusalén. Y que lograron un largometraje en 3D, pero precioso. Sí, ellos sí hicieron un buen trabajo, la verdad. Eso quedó muy fiel, digamos. Pero y también en 3D se veía bien. Claro, y es que iba para allá, pero es que, claro, los dibujos de Charlie Brown son muy básicos y, sí, son muy simples, y a la hora, no es tan difícil entonces pues de claro, convertirlos. sí, no es hacer la armadura de Pegaso, pues parce. Entonces pues el punto de comparación sí. Pues en ese sentido, pero digamos el peligro también era muy grande, ¿no? Pues Charlie Brown con toda la historia que tiene, los fans que tiene, convertido en 3D iba a ser todo un riesgo. Entonces yo sí los admiro bastante. Supongo también que, digamos, los problemas que tuvieron que enfrentar en 3D, porque pues en 2D hay cosas que se pueden lograr porque se dibujan desde cero, pero en 3D no. Snoopy, que digamos de frente se ve como si estuviera de lado. Hacer eso en 3D es imposible, entonces no me imagino como los problemas que tuvieron para hacer el rig o cosas así en el proceso, que pues en 2D son posibles y en el 3D simplemente no. Ocurre mucho con los Caballeros del Zodiaco. Les voy a dar un dato que probablemente nunca van a ver a los personajes de perfil, nunca. ¿Por qué? Porque de perfil en el 2D pues se ve diferente, porque pues se transforma fácilmente, digamos, el look del personaje, ¿no? Pero en 3D es la misma cara. El pelo, entonces si la volteas se ve mal, o sea, no se ve como se ve en 3D. Sí. Entonces tuvimos ese problema, que pues en 2D uno transforma mucho el perfil, no es fiel digamos a la transformación que tendría un rostro cuando se mueve.
Ujú. Pero en 3D pues uno está limitado al modelo que tiene, a menos que le cambie la cabeza, ¿no? O sea, cuando voltea hacia un lado, entonces le pones esta cabeza. Pues eso se suele hacer a veces cuando es muy necesario, pero pues cada vez que voltea hacia ella no podemos voltearle la cabeza, pues cambiarle la cabeza. Cambiarle la Entonces cabeza. decidimos que simplemente no íbamos a ponerlos de perfil, nunca. Oye, genial, genial. Bueno, ese Qué dato está buenísimo. Buenísimo. Sakura, de lo que nos puedas contar o sea, que no tengas confidencialidad, ¿qué está pasando ahorita con Toei y qué crees que va a pasar o qué planes hay para el futuro cercano de Toei, sobre todo en cuanto a producciones, series? Okay. Sabemos que, bueno, están haciendo muchos relanzamientos o nuevos formatos de sus series clásicas, pero de pronto sabes si hay alguna serie nueva, alguna producción nueva, van a volver a las películas originales, no sé, ¿qué nos puedes contar ahí? Tipo Bueno, chismecito, así, por debajo de cuerda, Sí. para el Eso, chisme, podcast. chisme. Fresca que eso no sale de Fanimados. Luego me echan. ¿No? Luego me dicen, No, porque está en escuchamos por allá español. en YouTube. Sí, no entienden, ¿no? Pero pues en realidad sí, por confidencialidad no puedo decir qué títulos, pero sí se avecinan varios, digamos, por así decirlo, reciclajes. Ok. Y también muchos proyectos originales, títulos originales de Toei. O sea, ya no va a ser tanto como basado en un manga, sino ya el mismo estudio está comenzando a tener sus propios planes, sus propias historias, sus propios, digamos, proyectos originales. Y eso también es bueno porque pues incrementa la capacidad del estudio de tener intervención en todo lo que sea, digamos, de los negocios que se puedan hacer con esos proyectos, ¿no? Al tener tanto, digamos, del manga o de videojuegos, pues los derechos se comparten y las libertades se limitan. Entonces, en ese sentido, pues eso enriquecería mucho el estudio y por ende el salario de los que trabajamos allí. Entonces, yo creo que es algo muy positivo, es un cambio positivo. Oye, genial. Y estas nuevas producciones originales, ¿cómo se ha reconfigurado el estudio? Es decir, ¿han contratado guionistas, mangakas? Claro, sí. Guionistas, se ha también dado la oportunidad a las personas dentro del estudio de que propongan sus propias historias en el departamento, pues en donde se hace la planificación de todas las historias, de lo que se va a producir y lo que no. Entonces, digamos, muchas personas se han ido del estudio, pues del área creativa al área, digamos, por así decirlo, administrativa, pero pues no es administrativa porque allá es donde se hacen las historias, Okay. ¿no? Entonces trabajan también en administración porque son los que van a hacer también los negocios con otros estudios, con otras empresas en donde se van a distribuir estas animaciones. Entonces son personas que tienen conocimiento en lo creativo y también en lo que es, digamos, formar estos nuevos proyectos que sean, digamos, populares en el público, que tengan un impacto, ¿no? O sea, que sea también algo como, que sea no solamente una obra de arte, sino un producto bueno que se pueda comercializar, ¿no? Entonces se ha dado esta oportunidad dentro del mismo estudio y me parece algo que ha abierto puertas para muchas personas también, para que amplíen sus áreas de conocimiento y el trabajo que puedan hacer, ¿no? Me parece algo positivo, la verdad, este cambio. No, genial. A mí también me parece súper chévere y súper interesante, sobre todo que mientras esperamos el final de One Piece, podrán O sea, jamás. podrán pasar muchas producciones originales de Toei. Jamás, porque pues, eso no creo que... Sí, el mangaka hasta que lo termina, pero Toei y la editorial están como, no, por favor, continúa. ¿Tú qué le recomendarías a las personas que están empezando en el 3D? ¿Tienes algún tip, alguna recomendación, de pronto algún software, de pronto no tan pesado, de pronto, no sé? Bueno, ¿te refieres a personas que van a comenzar, digamos, a estudiar? Sí, puede ser que vayan a empezar a 3D. estudiar o que estén empezando en el tema. Que elijan otra cosa. Mentira. No, mentira. ¡Qué malvada! Que estudien otra cosa. Mentira. Mentiras. No. O sea, es algo que es duro, pero que
que también genera obviamente mucha satisfacción poder hacer lo que uno ama, ¿no? Entonces, si es en 3D, a diferencia del 2D, el pipeline o digamos el proceso de animación de algo en 3D está dividido en muchas secciones. Dependiendo del proyecto también hay departamentos que pues se omiten o hay partes que se omiten, pero también en general hay muchas secciones, muchas áreas en las que una persona se puede dedicar cuando va a trabajar en 3D. Entonces, primero decidir en cuál de las áreas te vas a dedicar, porque a pesar de que hay personas que trabajan como, digamos, en general, digamos, son modeladores o son animadores, hacen efectos, es difícil encontrar a alguien que sea bueno en absolutamente todo, porque es algo que consume demasiado tiempo. Claro. Entonces, es primero escoger una de esas áreas. O sea, yo quiero ser alguien que se va a dedicar a los efectos, yo quiero ser alguien que se va a dedicar al layout, yo quiero ser alguien que se va a dedicar a la animación primaria, secundaria, yo voy a ser una persona que se va a dedicar a, digamos, a la composición, a la edición, a la simulación, ¿a qué? ¿Me entiendes? Tienes que escoger a qué sección tú vas a meterle como más ¿cómo decirlo? El corazón. Tu tiempo, sí, el corazón, camello. el tiempo, porque es algo que consume, ¿no? Entonces está bien si te gusta todo, está bien, pero centrarte en uno solo, porque cuando vayas a hacer tu portafolio, te van a escoger por la calidad que tenga tu portafolio y por qué tan bueno eres en lo que haces. Y alguien te va a contratar para un puesto, no para varios. Entonces, es que elijas el área a la que te vas a... te piensas como Especializar, dedicar. sí. Ajá, y de una vez desde el principio. Porque mucha gente lo hace ya al final, o sea, aprenden y luego ya al final cuando van a hacer su trabajo de grado es como, ok, ¿y ahora a qué me dedico? Si todo lo tengo como más o menos. Sí, claro. Entonces, Ser más les específicos. queda algo que queda más o menos. Entonces, dedicarse desde el principio a algo y meterle todo el tiempo que sea necesario a eso. Los software, algo que yo utilizaba anteriormente, aún no mucho, pues la verdad ya no mucho porque ya no quiero ver una computadora. Yo quiero hacer otras cosas, quiero naturaleza. ¿Quieres irte al 2D? Yo sé que quieres irte al 2D. Me gustaría, me gustaría, Pipe. pero se me parte el salario a la mitad. Bueno. Okay. Gran punto para el 3D, sí, no hay nada que hacer. También, ¿en qué íbamos? Sí. No, el programa. En los software. Software, sí. Autodesk Maya es bueno. Blender es bueno también. En Maya lo que puedes hacer también es bueno para hacer de todo. Animación, efectos. Blender también funciona, pero Maya es el que más se utiliza en los estudios acá. Okay. O sea, es como... necesitas saber de Autodesk Maya para trabajar en 3D acá en Japón. Esos serían como los dos. Digamos, si vas a dedicarte a efectos, también Houdini es buena para hacer, digamos, solamente efectos especiales o efectos, digamos, como el agua, explosiones, fuegos, humo, cosas así. O si vas a dedicarte al composite o a la edición, algo que se utiliza mucho y que tiene pues ahorita como mucha importancia dentro de la industria es Nuke. N-U-K-E. Y se aprecia mucho la gente que tenga conocimiento de este software porque es muy poca, la verdad. Entonces ya saben, si quieren ir a Japón, aprender Nuke, que ahí tienen tienen un buen... Primero japonés y después ahí sí entender el Nuke en el software en japonés. Sí, claro. Creo que eso es... También digamos... Sí, la verdad de japonés es importante porque acá nadie habla inglés. Entonces es importante, si piensan trabajar en Japón, que tengan el idioma para poder comunicarse bien con las personas. Porque pues si no se van a poder comunicar y solo van a poder hablar como ahí medio en inglés, se van a aburrir porque no van a poder hablar con nadie. No, qué tristeza, y uno con esas por ganas. Por eso se ha ido mucha gente también. Sí, se ha ido mucha gente del estudio, de todo, e incluso porque por falta de comunicación, digamos, los extranjeros se van porque simplemente sienten que no se pueden comunicar con las personas. Claro, que es fundamental. Claro, eso es importante. Sakura, yo quería preguntarte, antes de que nos fuéramos, sobre una parte fundamental. Bueno, nosotros somos actores de doblaje y quisiéramos saber, en una producción de 3D a una producción de 2D,
¿qué diferencia hay en la escogencia de las voces y en la grabación de las voces? Es decir, ¿en qué momento se graban las voces y en qué momento se anima? ¿Y cómo se hace esta escogencia? Bueno, para el 2D siempre se hace después en preproducción. El doblaje. O sea, primero se hace la animación y los actores viendo la animación ya hacen el doblaje. Sobre ¿no? A eso, veces ok. no alcanza la animación a estar para el doblaje y ven algo como una pantalla blanca sin nada. Entonces el director dice, aquí se supone que hay un personaje diciendo esto, entonces imagínenselo por favor. Ok. Entonces ya se imaginarán como qué tan corto es el periodo de trabajo para un capítulo en 2D, ¿no? Son generalmente 2 meses o 3. Wow. Mientras para 3D es como el doble o el triple. Entonces, por eso yo digo que trabajar para 3D es un poquito más cómodo como ser humano. Entonces, se hace, el trabajo lo hacen en un estudio pues de grabación en donde está el director de audio y se hacen las audiciones. Generalmente se hacen ya desde antes se escogen cuáles van a ser los actores. Y pues dependiendo también del presupuesto, si no se tiene como mucho dinero para contratar a alguien, que es caro, porque pues acá los actores del doblaje tienen un precio. Sí, cuéntanos más a fondo cómo es este mundo de tanto del doblaje como de la actuación de voz, los seiyuu, cómo se maneja, pues porque acá es otra cosa, ¿no? Pues Sí, no, aquí la es verdad, completamente diferente. los seiyuu se manejan ya con las agencias, como ellos tienen sus agencias en donde los manejan pues sus propios managers. Entonces, la verdad, nosotros no tenemos mucho contacto, pues en producción no tenemos mucho contacto con los actores. Pero sí he escuchado que es un medio bastante pesado porque les pagan muy poco por sesión. Entonces necesitan ser personas que estén trabajando constantemente en algo más aparte del doblaje. Entonces tú vas a ver muchas personas no, entonces sí es igual que trabajando. acá. No, entonces sí es igual, marica. ¿Cuál es el pues, afán? acá los seiyuu son cantidad de personas que quieren trabajar en eso porque Son muchos, claro. Generalmente pues tú notas que en el extranjero ellos pueden ser locutores o actores de cine o de series o que hacen otras actividades como teatro, pero en Japón es solamente la voz, se concentran solamente en la voz y eso es lo que venden. Pero pues últimamente con tanta producción y con tanta distribución se ha implementado pues demasiada, se ha transformado el producto en más productos, como digamos sacan CDs, DVDs, peluches, videojuegos, todo lo posible que sea pues, como para comercializar el producto. Entonces, para eso necesitan un seiyuu, o sea, un actor de doblaje que tenga la capacidad de ser también como carismático, que pueda bailar, que pueda cantar, que se pueda presentar en eventos, que pueda atraer a los fans, ¿no? Entonces, no solamente se aprecia que tenga una buena voz o que tenga una buena como destreza en lo que hace, sino como qué tan popular puede llegar a ser esta persona en otras áreas. Como qué tan popular puede ser en un evento, en un concierto, si se puede sacar CD de esta persona, si puede sacar Buscan canciones. el artista íntegro, entonces, mejor dicho. un artista íntegro, exactamente. Si no, no Que vende. sepa O sea, hacer de todo. yo he visto mucha gente en el estudio también que viene y me dice, y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Vienen, digamos, de no sé, como de ¿cómo se llama esta posición? De recursos humanos o algo así. Y me dice, yo era seiyuu. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Me dice, sí, no tuve suerte y no me rendí. Wow. Y yo, qué triste. No, Felipe, y entonces... Cuando me vea por la calle y me compré un aguacate, le voy a decir, vea, yo era actor de doblaje. Tenía un podcast. Pero un acuerda aguacate de sí mí? ya se aleja mucho, ¿no? Por lo menos ella está en el estudio, ¿no? No, sí. Sí, Lo que sería pasa es que la triste. situación está diferente. Pero es difícil, sí, es un medio difícil. Eso es lo que he notado. Bueno, pero en cuanto al 3D, pues ya se hace anterior a la animación, porque la animación pues es más orgánica, más real y se hace fotograma por fotograma. Entonces se anima, se tiene que hacer el lip sync de acuerdo a las voces, ¿no? Entonces los animadores pues importamos el sonido a Maya
al software y mientras escuchamos hacemos el lip sync. Pero ha habido pues últimamente en Toei se desarrollan también herramientas porque pues como ahora los Caballeros del Zodiaco se graban en inglés primero, los animadores japoneses como no hablan japonés son como ¿qué están diciendo? What? Espera, ¿cómo así? ¿Como ¿Primero se Nani? graba en inglés? Sí, Claro, primero se graba en el inglés. Caballeros de Zodíaco, sí. Yo no sabía. Las grabamos en inglés primero, de hecho ya... no puedo hablar. No puedo decir. Ay. No, pues Pero dinos si yo lo hago cortamos, dinos parte si lo del cortamos. proceso de la grabación. Yo estoy presente en el estudio. Justamente por eso, porque trabajo con el director y pues el director no habla inglés y el director de audio en Houston, en Estados Unidos, no habla japonés. Entonces No, me toca estar imagínate. ahí. Y pues No, a ti no te pueden echar ni por el berraco. No, relájate. entonces no voy a decir, mentira. No, ahí sí me echan. Igual el director es más chismoso, nos puede mantener la boca cerrada. Carambas. Entonces, se hacen las grabaciones en Houston en un estudio que se llama Sentai Studios y ellos hacen como la audición, uno dice, bueno, nosotros necesitamos estos personajes, yo se los mando al director de audio allá y ellos me mandan como los audios de los como las audiciones. Entonces entre todos como que escogemos y damos la opinión, pero en realidad pues no se puede dar mucha porque pues los japoneses no entienden el inglés, entonces dicen como me gusta como suena, sí, entonces ok. prácticamente se le deja al estudio allá que hagan ellos la decisión, ¿no? Entonces si se hacen las grabaciones ellos me mandan el audio y yo lo bajo a producción junto con un video también del rostro de los actores de doblaje para que los animadores en japonés, como no son capaces de pronunciar en inglés, no saben cómo se mueven los labios. Entonces mientras ven... ¿Escogen por foto? Por video. El video, mientras grabamos a los actores, pues obviamente no se puede grabar toda la sesión, pero entonces después de que ya se escogen como los OK takes, que son como pues los que quedaron bien, se ponen todos como se hace como el mix y se pone todo en línea para que ellos escuchen y repitan lo que están escuchando los actores, para tomar un video de referencia para los animadores japoneses. Claro, Igual porque la pues, forma de mover los labios es muy diferente. Claro, es diferente. Digamos la L, la F o la T, TH, como que es eso. Entonces, también hay softwares, obviamente, que hacen como el lip sync automático, pero pues los animadores tienen que ajustarlo. Entonces, al ajustarlo, pues miran de referencia estos videos de los actores. Pues para terminar entonces, ahora sí, Sakura, quiero que pues nos hables ya de tus proyectos personales. Ahorita que hablábamos del japonés, sé que estás dando unas clases de japonés, Sí, que estás sí. por ahí en una emisora compartiendo música asiática. Cuéntanos de tus proyectos personales y de animación personales, de lo que nos quieras compartir acá. Bueno, en estos momentos yo no tengo como... Yo siempre he tenido un sueño claro, pero es a futuro, muy a futuro, que es hacer películas en Colombia. Wow. Y ser directora, bienvenida. ser directora de cine en Colombia. Es porque, bueno, tú ya vienes acá y acá hay una sobreproducción, o sea, la cantidad de títulos que se emiten de animación o de películas o que se ponen en las carteleras es tanta que la gente pues no llega a ver la mitad. O sea, hay títulos que simplemente nadie los conoce, a pesar de que valen la pena verlos. Entonces, en ese sentido yo creo que hay mucha más oportunidad en Colombia de crear cosas nuevas. Y no solamente eso, sino porque la pasión, digamos, por lo que se hace, se ha ido perdiendo de cierta forma acá en Japón, porque todo se ha vuelto muy sistemático. Y no hay como una urgencia, no hay como el hambre que se ve en Latinoamérica de crear algo que genere como una identidad a una comunidad, a un país, ¿verdad? No hay como esa urgencia, esa necesidad, porque ya se ha vuelto se ha llegado a un punto en el que todas las necesidades están ya tan suplidas y ya hay tanta riqueza que
se vuelve como un trabajo para solamente seguir como manteniendo esa riqueza, ¿me entiendes? O sea, se vuelve Claro, un algo trabajo cotidiano. más. Y no estoy generalizando porque obviamente hay mucha gente que sí ama lo que hace y que trabaja con cariño y que quiere crear cosas nuevas, digamos, en lo que yo te digo con el 3D. La gente que está ahí obviamente quiere hacer algo bueno, o sea, no está ahí jugando, o sea, obviamente hay muchas personas que quieren experimentar cosas nuevas y sacar, digamos, el 3D japonés adelante. Y pues yo soy una de ellas, pero me ha interesado mucho más como crear esta identidad o aportar un poco a la industria audiovisual en Colombia, porque he visto cosas muy decepcionantes en la pantalla allá. A pesar de que he visto muchos jóvenes y mucha gente interesada en hacer proyectos buenos. Entonces, digamos que eventualmente yo iré a compartir mis conocimientos con mis compatriotas colombianos. Que es algo Esa es la futuro. idea, bacano. Chévere, Es algo chévere. futuro, pero me gustaría obviamente pasar por distintos estudios alrededor del mundo. Aún no sé en cuáles, tal vez Estados Unidos o ir a Francia o España, pero pues por el momento trabajar en Toei y hacer lo posible en el departamento digital para crear cosas buenas. Y en el futuro pues tal vez crear mis propias historias allá en Colombia, eso sería como mi proyecto. Y pues lo que he mencionado, las emisoras y cosas así, sí he estado haciendo como trabajos y cosas aparte, pero son como más por hobby, la verdad. Siempre me ha gustado, me ha gustado los idiomas y enseñar idiomas, entonces es algo que yo hago como en mi tiempo, no libre porque no tengo, pero como aparte, como hobby. Cuando no duermes, haces esas otras cosas. Sí. Sakura, no, pues me parece muy chévere eso que dices, estos planes a largo plazo de venir a Colombia y realmente compartirnos toda tu experiencia y hacer crecer la industria colombiana. Pero ¿tú qué crees que nos falta? ¿Tú qué crees? ¿Por qué crees que aquí no, hasta el momento nos falta inversión, obviamente del gobierno, del país, de las entidades que se dedican a esto? Yo creo que están invirtiendo en donde no es y se lo están encargando a personas que no tienen como la capacidad. Creo que se necesita mucha como incentivación a los jóvenes, porque hay muchos, los jóvenes son las personas que más interés tienen en hacer y en crear algo bueno porque están fresquitos, ¿me entiendes? Tienen el conocimiento también fresquito y tienen el hambre de hacer por primera vez algo bueno, ¿no? Algo que se pierde porque pues se olvida cuando uno ya se vuelve un poco pues ya digamos profesional en el área, se empieza a considerar que es algo pues normal, ¿no? Como algo de todos los días, algo que no ocurre con alguien que es nuevo. Entonces a mí siempre me ha gustado trabajar con gente muy joven por eso, porque está también muy presta a escuchar y a aprender. Entonces digo que hace falta como motivar a estos jóvenes, potenciarlos, darles las oportunidades y que estos jóvenes también busquen, que no se queden y no se estanquen, sino que busquen la manera de poder como unirse y hacer algo que pueda como tener algún reconocimiento a nivel mundial, porque ya no estamos limitados por las distribuidoras o por la gente o por los que inviertan en esto, los productores o cosas así, sino que ya tenemos la internet, ¿no? Tenemos miles de festivales alrededor del mundo en el que uno libremente puede enviar sus trabajos. Entonces, Sí, claro. digamos, un chileno, creo que se llama The Bear Story, no me acuerdo, Sí. no me acuerdo bien cuál Bear fue Story. la historia, que ganó el premio de la Academia, o sea, un Oscar, el mejor cortometraje animado hace como Ya sé cuál. unos años. Sí. Precisamente nuestro próximo viaje fanimado será al mundo de Bear Story y la animación chilena. Ayúdanos a compartir nuestro contenido para que cada vez seamos más pasajeros en la nave de Fanimados. Y fue porque él, o sea, no tenía un estudio pequeñito, tenía poca tecnología y pues se dedicaron a hacerlo y lo mandaron a miles de festivales y en uno de ellos cayeron los Óscares. Entonces, eso abre las puertas, ¿no? O sea, es de agotar los recursos y de no pensar en que, digamos, solamente, obviamente, pues el gobierno no invierte, pero encontrar algo aparte, ¿no? En línea, todo ya es posible en la internet, incluso los estudios ya se pueden hacer en la nube.
Claro, podemos trabajar a distancia. Sí. Se puede trabajar con... Ay, se me olvidó cómo se llama creo que se llama Simple Animation, que es como un estudio en la nube. O sea, todo se hace, el render, todo lo que es el español, storage, como ¿cómo se dice? ¿Cómo es en inglés? Como, La preproducción, producción. Cuando se guarda algo. El guardado. El guardado. No. El guardado de datos. ¿El backup? El backup, sí. Digamos, sí. Todos los bancos de información están en las nubes. Yo me quedo con el guardado de datos. Las operaciones de animación se hacen en las nubes. O sea, no se necesita ni siquiera un estudio físico ahora para hacer una animación. Entonces, solo es encontrar como la gente que quiera hacerlo. No, pues seguro aquí hay mucha gente que quiere. De hecho, invitamos a todos los fanimados y fanimadas a que nos escriban en los comentarios del programa qué ideas tienen para animaciones, si están trabajando en animaciones propias, si tienen alguna pregunta para Sakura que quieran hacerle de pronto y nosotros podamos compartirla, claro, pues bienvenidos. Cosa. Entonces, pues nada, Sakura, muchas gracias. Qué chévere esas ideas. Cuando vengas aquí a Colombia, pues ya tienes voces para tus proyectos. Entonces... Gracias. Claro, sí. Entonces nada, pues gracias, qué rico charlar contigo. Qué chévere que seas también una representante de Colombia allá en Japón. Sí, que no me veo muy latina, pero sí. Con la bandera. No, pero ahí lo llevas pues con el acento paisa así, pues súper grande. Muy adentro. Claro. Ahí está el sabor. Eso todos los días llega todo y dice, ve, acá llegó el sabor, el saludeo, porque vas a animar, mira. A veces se me salen las cosas en español en el estudio y la gente es como, ¿qué dijo? Eso. Pones un vallenato en el estudio para animarlos cuando estén así bien. Sí. Extenuados de trabajo. Les pones un diomedazo a ver qué. Adiós, 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 ya se va el cóndor herido. Sakura, no te puedes ir sin decirnos cuál es tu animación favorita de Toei. O tu serie favorita, o tu película favorita. Sailor Moon toda la vida. Ah, genial. Entonces, invitada para el programa que hagamos de Sailor Moon. Ya. O sea, la Sailor Scout, la canción que salió el año pasado de la Sailor Scout. No. Te la bailas todos los días. La tuve pegada. La Sailor Scout, la Sailor Moon, la Sailor. Sí, yo lo mostré en Toei. Aquí hay talento, es que aquí hay talento, parce. Sí, la mostré, porque no paraba de cantarlo. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué te decían? Del odio que le tenía, nació como un cariño. Es muy pegada. Yo el diablo, empecé a cantarlo todo el tiempo. Como lo que te pasó en el estudio anterior, que era una línea toda rara, pero eso fue lo que lo hizo popular. Sí. Algo así. Bueno. No, pues Sakura, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Sakura, ya saben dónde encontrarnos. Gracias a ustedes. Regálanos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte. No se asusten por lo que subo a veces, por favor. Pueden encontrarme en Facebook principalmente como Sakura Kayama y en Instagram como Sak Kayama, aunque Instagram lo borro a veces de un momento a otro. ¿Por qué? No sé, me pasa que yo solo subo, pues allá subo los dibujos. Y a veces ustedes no sé si han notado, pues cuando, no sé si les ocurre que cuando ven como algo que publicaron hace como mucho tiempo les da como cringe. Sí. Entonces como Instagram está tan ordenado, entonces es como fácil ver las publicaciones o los dibujos que hice antes y yo hago como okay. Entonces como que me da por borrarlo, pero este Instagram ya lleva como 4 meses, entonces creo que hay más esperanza de que no se borre. No, pero pues igual eso le sirve a uno para ver su proceso creativo, su proceso como persona, sus amores, sus desamores. Sí. Mejor dicho, eso hay espacio para todo. Sí. De un momento a otro
De momento otro borrando fotos de dibujos de niños. Sakura, ¿puedes para despedirte de pronto dejarnos un mensaje en japonés para Fanimados? ファニマドスの皆さん、今日は、どうもありがとうございました。とても楽しかったです。今後もよろしくお願いします。 Ah, súper. Dije como, hola chicos de Fananimados, muchas gracias por hoy. Y por favor, como yoroshiku onegai shimasu es algo que es muy japonés y no tiene como una traducción literal, pero es como cuando quieres mantener como esa relación o ese proyecto con esa persona de buena manera de ahora en adelante. Entonces, Muchas gracias, Sakura, de verdad. Arigato, Sakura. ¡Qué emocionante viaje, Fanimado! Esperamos lo hayan disfrutado tanto como yo y los chicos. Ahora, Dani y Pipe parten a su primer mundo independiente. No se pierdan nuestro próximo capítulo. No olvides seguirnos en Instagram como @Fanimados y en Facebook como @FanimadosPodcast. Suscríbete a nuestro contenido desde tu plataforma favorita, iVoox, Spotify, iTunes, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y no olvides dejarnos tus comentarios. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver más contenido Fanimado. ¡Hasta la próxima!